¿Cuánto se debe de cobrar las asesorías como abogados a los clientes? Bueno, y es importante empezar diciéndote que todo depende qué tipo de asesoría va a ser. Esto es muy importante porque algo lamentable que ocurre muchas veces en el mercado es que, es decir, en la práctica, es que muchos colegas abogados no cobran las asesorías. Y muchas veces no es que no las cobren por no, vamos, vaya la expresión, no por no querer cobrarlas, sino que, aunque parezca gracioso, muchas veces no sabemos cómo cobrar una asesoría. Porque a veces creemos que la información que dimos fue muy básica y que ¿cómo vamos a cobrar por eso? Sin embargo, recordemos que hay un punto de partida. Lo que para nosotros como abogados puede ser muy básico, porque quizá conocemos el tema, dominamos el tema, recuerda que para otros en realidad, para la gente que tiene un conflicto y que obviamente no conoce de leyes porque no es abogado, pues obviamente necesita una asesoría, una información que para esa persona puede ser totalmente importante. Entonces, yo en este video te voy a decir, en lo particular, cómo considero que se deben de cobrar las asesorías jurídicas. Muy pocos videos, de hecho yo no he visto algún video en esta plataforma de YouTube donde realmente te digan, vamos, valga la expresión, en dinero, cuánto cobrar como abogados una asesoría. He visto videos de juristas donde te dan una idea para que te des precisamente una idea de cómo debes de cobrar las asesorías, ¿no? Basándote en qué ideas, en qué principios, en qué situaciones. Yo en lo particular me voy a permitir darte un parámetro en este video de cómo debes de cobrar las asesorías. Mira, lo que yo hago, vamos a empezar esta parte del video comentándote lo siguiente. Mira, lo que yo hago es intentar primeramente definir qué tipo de asesoría jurídica es. Yo parto de dos tipos de asesorías. Para mi punto de vista, hay dos tipos de asesoría. Una es la asesoría jurídica generalizada y la otra es la asesoría jurídica personalizada. Y eso marca una gran diferencia precisamente en cuánto voy a cobrar mi asesoría jurídica. Porque cuando tú personalizas una información, un asunto, un caso, una asesoría personalizada, obviamente te conlleva a más dedicación, más labor y sobre todo muy importante, conocer más, un poquito más a profundidad el caso o el asunto que tiene la persona para que puedas dar una asesoría completamente personalizada. Entonces, entendiendo que una asesoría personalizada, en mi opinión, lleva un poquito más de dedicación y análisis, yo normalmente le doy más valor económico a ese tipo de asesorías. Por ejemplo, una asesoría generalizada, si yo generalizo una asesoría, pues de asuntos en común, muy generales. Por ejemplo, si una persona llega y te dice, oye, fíjate que ya no me llevo bien con mi esposo y quisiera separarme. Una asesoría generalizada, porque recuerda, mucha gente no lo sabe. Entonces tú como abogado dices, pues divórciate y ya sabes lo que conlleva en un ámbito generalizado. Pero la persona no lo sabe, entonces por eso necesita una asesoría. Entonces, una asesoría, en mi opinión, generalizada, poniendo el ejemplo de, me quiero separar de mi esposo, tenemos hijos, pero ya no nos llevamos bien. Legalmente, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, pues generalizado es, bueno, pues mira, hay que iniciar un trámite o un juicio de divorcio, según ustedes lo conocen, y bueno, pues hay que desarrollar un esquema, una serie de trámites para poder determinar en la separación, en el divorcio, pues quién de ustedes se va a quedar con el cuidado de los hijos, quién de ustedes le va a dar pensión alimenticia a los hijos, cuál va a ser la manera en que
el progenitor que no viva con los hijos, conviva con ellos, en fin. Eso, en mi opinión, es una asesoría generalizada. Oye, ¿y dónde se promueve? Ah, bueno, mira, tenemos que promover en un juzgado familiar. Oye, ¿y qué documentación necesito? Bueno, la documentación que necesitas es tu acta de nacimiento, tu bla, 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 bla. Oye, ¿y aproximadamente cuánto tiempo dura este trámite? No, pues aproximadamente tanto tiempo. Oye, ¿y me va a dar pensión alimenticia si yo me quedo con mis hijos? ¿El papá de mis hijos? Sí, claro, él tendría que darte a ti una pensión alimenticia. Si estás dando cuenta, en esta parte del video o del ejemplo, estoy dando una asesoría jurídica generalizada, que nosotros como abogados ya sabemos de alguna manera cómo va a ocurrir, qué va a suceder con esos parámetros. Ahora, te voy a poner el ejemplo de una asesoría poco más personalizada. En el mismo sentido, llega la persona y te dice, oye, ¿sabes qué? Me quiero separar de mi esposo, ya no nos llevamos bien, tenemos un hijo, resulta que él trabaja para una empresa, tiene una nómina, gana aproximadamente 40,000 pesos al mes y tenemos 2 hijos. Tenemos una casa, la cual está a mi nombre y yo me dedico al hogar. Tenemos 20 años de casados, por ejemplo. Entonces tú personalizas más esa asesoría analizando más conceptos. Quizá si no dominas la materia familiar, quizá posiblemente te conlleve a que en ese momento le digas a la persona, déjame estudiar, y se vale, se vale, déjame estudiar tu asunto, déjame analizarlo, el día de mañana nos contactamos por favor y te doy la asesoría. Esto que estoy diciendo no habla mal de los abogados, al contrario, estoy hablando de los abogados que quizá no dominen una materia en específico. No habla mal de ellos, al contrario. Lo que es malísimo es que le des una información a una persona cuando no conozcas la materia, cuando no la domines, y entonces le dijiste cualquier barbaridad. Eso sí es tache completo para los abogados. Entonces, se vale que digas, déjame analizar tu asunto, te contacto mañana, por favor, y te doy la información como te la mereces. Bueno, suponiendo en el caso de que conozcas la materia, ahorita estoy poniendo un ejemplo en materia familiar, pero puede ser laboral, penal, civil, mercantil, en fin. Entonces, sigamos con el ejemplo. Entonces, ya una asesoría personalizada con respecto a cómo te están haciendo la consulta es, ok, perfecto. Entonces, mira, profundizo más en tu caso en concreto. Llevan 20 años de casados, tienen una casa, ok, perfecto. ¿Qué va a suceder? ¿Qué va a pasar? Bueno, dependiendo las edades de los hijos y ciertas circunstancias, vamos a poner el ejemplo que el hijo es muy probable que se quede bajo tu custodia, bajo tu guarda y custodia. En ese sentido, tú podrías reclamarle al papá de tu hijo que te dé una pensión alimenticia. El papá de tu hijo ¿tiene otros hijos? ¿Tiene otra familia? No, pues que no. Bueno, pues entonces podríamos reclamar de un 40 a un 50%. Es posible que te lo otorguen porque no hay otros acreedores alimentistas. Oye, ¿y qué pasa con la casa, abogado? Porque la casa está a mi nombre. Ah, ok, perfecto. ¿Bajo qué régimen se casaron? No, pues estamos casados bajo el régimen de bienes separados. Ok, perfecto. Entonces la propiedad es suya, usted se la queda. Oiga, abogado, ¿y él podría darme pensión alimenticia a mí también? A ver, pues platique, me llevan 20 años de casados, ¿usted a qué se dedica? No, pues yo me dedico completamente al hogar. Yo cuando me casé estudiaba, pero desde que me casé, pues dejé de estudiar. He querido trabajar, pero no me ha sido posible porque el papá de mis hijos no me lo permite. Entonces yo me he quedado siempre al cuidado del hogar y de los hijos. Ah, ok. ¿Sufre usted de alguna enfermedad o algo que le imposibilite trabajar? No, pues no, realmente estoy sana. Bueno, pues entonces no es merecedora quizá una pensión alimenticia, pero sí a una, a una, ¿cómo se llama esto? Se me fue el nombre.
indemnización, una indemnización. Oye, abogado, y aproximadamente, digo, ¿cuánto me tendría que dar de pensión? Ah, bueno, pues a ver, necesito que usted me indique cuáles son los ingresos de su esposo, cuánto gana al mes, bajo una nómina. Ah, aquí tengo la nómina, tengo un recibo, un comprobante de nómina. A ver, entonces, voy, ya le voy a cortar hasta allá el ejemplo. Voy. ¿Qué estoy dando a entender con todo esto? Que ya estoy personalizando más mi asesoría. Ya me estoy involucrando más a un tema, a un caso en concreto, ya no tan generalizado, ¿te das cuenta? Me quiero separar de mi esposo. Bueno, pues haz un trámite de divorcio, tienes que hacer esto, estos documentos, se promueve acá, ya, y lo más probable es que suceda esto, generalizado. Y entonces, cuando personalizas más una asesoría, te conlleva a un mayor análisis. Y termino entonces el tema. ¿Cómo considero yo que debes de cobrar una asesoría? Porque llevo 10 minutos, 11 minutos hablando nada más por hablar, pero no te queda claro en cuánto hay que cobrar. Mira, yo en lo particular así pienso y dejo claro algo. Habrán abogados que puedan estar viendo este video y que puedan llegar a decir, no, hombre, abogado, yo cobro menos o yo cobro más. Eso es análisis de cada quien. Yo en lo particular, ¿qué hago? Yo, una asesoría generalizada, dependiendo el tema y la materia, la cobro entre 300 a 500 pesos. O sea, y si aquí hay abogados que me dicen, no, es que yo cobro hasta 1,000 pesos. Espérame. Lo que sucede es que estoy hablando de una asesoría tanto generalizado. Yo, en lo particular, cobro de entre 300 a 500 pesos mexicanos, porque estamos hablando de que yo estoy en México. Ahora, una asesoría de cualquier otra materia, la que tú quieras, la que me digas, cuando ya estamos tocando temas de involucrarnos más en el asunto, más en el caso, más a profundidad, bueno, pues entonces ya yo ahí hago análisis diferentes. Y entonces, de acuerdo a la materia, tus conocimientos y esto es lo importante, lo que te involucre a hacer para dar a esa asesoría es lo que tienes que valorar para dar la asesoría. Si es un conocimiento rápido que tú tengas en la mente, puedes dar un costo. Pero, por ejemplo, si tú para dar esa información, esa asesoría, tienes que hacer análisis de documentación, revisar documentos, entonces estaríamos hablando de un panorama más amplio, por lo cual considero que tu asesoría debe ser un poco más alta. Entonces, una asesoría personalizada, yo, en lo particular, la doy, o sea, cobro entre 500 pesos a 2,000 pesos o posiblemente más. Eso ya es un valor que tú sí que le vas a dar. Y te pongo también ejemplos para que no me digas, bueno, ¿y qué tipo de ejemplos? Bueno, una asesoría personalizada cobrando promedio de 500 a 1,000 pesos es cuando una persona podría llegar y decirme, oye, abogado, fíjate que me llegó un documento, necesito saber qué hacer, me están cobrando cierta cantidad de dinero, o tengo un pagaré y necesito que lo veas, abogado, porque necesito que lo revises para ver si puedo hacerlo valer. Tengo un contrato donde me gustaría, abogado, que revisaras este contrato para poderme decir a qué tengo derecho o qué obligaciones tengo que cumplir. Yo ese tipo de asesorías donde tendría que revisar un pagaré, un contrato ligero, no tan extenso, yo cobro de 500 a 2,000 pesos dependiendo el tipo de trámite. Ahora, si llega una persona, ahora vamos a meternos un poquito a la materia penal, pero si llega una persona y te dice, oye, necesito que me asesores, resulta que tengo un familiar que está llevando a cabo un proceso penal, va en cierta etapa
y me gustaría saber tu opinión como abogado, porque el abogado que actualmente está representando a mi familiar, pues como que no le entiendo muy bien, o quisiera que tuvieras la posibilidad de tomar el asunto, pero necesito que antes me des una asesoría y quiero que me des información de cómo ves el panorama del proceso. Es un ejemplo. Entonces, obviamente eso ya te conlleva a mucho más trabajo. Primeramente, porque vas a solicitar, pues ya no un pagaré, un documentito, un contratito, sino ya vas a analizar una carpeta de investigación, desde el inicio hasta donde vayan las actuaciones. Si ya está en etapa judicial, o sea, ante un juez de control o en la etapa en la que estén, pues no solo vas a revisar la carpeta de investigación, sino vas a ir al juzgado a solicitar copias de la causa penal, del expediente. Posiblemente vas a solicitar copias de audios y videos de audiencias que se han desarrollado. Entonces, ahí la asesoría, yo, dependiendo el asunto y la carpeta de investigación, poniendo el ejemplo, puedo llegar a cobrar de 2,000 a 15,000 pesos. Y vuelvo a lo mismo. Acá puedo encontrarme en la situación de que hayan abogados que me puedan llegar a decir, o estás barato o estás caro. Está bien, yo simplemente estoy hablando de dar una asesoría. Entonces, como te das cuenta en esta orden de ideas o de parámetros, te pongo en contexto cómo más o menos tienes que desarrollar esa habilidad para poder cobrar precisamente tus honorarios por dar asesorías. Lo que sí quisiera dejarte muy claro es que hagas valer tus conocimientos y hagas valer tu trabajo. Sobre todo los conocimientos, el tiempo, la dedicación, el esfuerzo, el trabajo, el gasto, lo que tú quieras, que te llevó a tener esa capacidad jurídica, esos conocimientos legales para poder dar una asesoría correcta y oportuna. Y que también tienes que valorar lo que tienes que estudiar, lo que tienes que analizar cuando vas a dar una asesoría personalizada, lo que tienes que analizar de documentación, el tiempo que te va a llevar leer códigos, leyes, normas, para que puedas precisamente dar una buena información. ¿Y qué no te recomiendo que hagas? Definitivamente lo que no te recomiendo que hagas es que regales tu asesoría. Y aquí yo sé que también me voy a encontrar con un paradigma de muchos abogados que salen a decir, las asesorías jurídicas deben ser gratuitas. Yo en mi despacho no cobro las asesorías por el motivo que quieras. Estás denigrando la profesión, la estás denigrando por muchos factores, pero creo que es lo correcto que cobres las asesorías porque a final de cuentas es, insisto, todo el esfuerzo y el trabajo que a ti te ha llevado desarrollar el poder dar esa información de manera oportuna. Yo creo que ha quedado muy claro, pero esa es es mi mayor recomendación. Cobra las asesorías, nunca te quedes sin cobrarlas. Ya más o menos te di parámetros de cómo las puedes llegar a cobrar y eso, valga la expresión, es lo importante. De ahí pueden surgir también comentarios de personas, no solo que digan yo las asesorías no las cobro. Insisto que yo siento que es denigrar parte la profesión. Siempre he puesto como ejemplo los médicos. Entonces, si los médicos se fueran con esas ideas de, pues yo las consultas no las cobro, pues son consultas, yo cobro cuando hago una cirugía, cuando hago una operación, y sin embargo los médicos cobran una consulta médica. Los abogados no solo tenemos el derecho, sino tenemos también parte la obligación de cobrar
las asesorías jurídicas. Es más, me voy a permitir, para poder concluir con este video, platicarles brevemente una experiencia, una anécdota. Pueden creer que hace algún tiempo, ya mucho, hubo una persona que no contrató mis servicios y que incluso se fue hablando mal de mí por no haberle cobrado una asesoría legal. Y mucho menos por irnos con esa impresión y por lo mismo de que lleguen las personas y te digan, es que no tengo dinero y no sé qué hacer. Ustedes cobren la asesoría. Una recomendación es, si esas personas llegan y les dicen, es que no tengo dinero y mire, yo la asesoría la cobro. 300, 500, 1000 pesos, cobro la asesoría. Con todo respeto. Si me la puedes pagar, adelante. Y si no, con todo respeto, la verdad, pues ahí están los de oficio. Y perdón por crudo que se escucha, pero los médicos cobran sus consultas médicas. Creo que así es. Entonces me pasó que una persona que no le cobré la asesoría, porque llegó diciéndome que no tenía recurso, que no tenía dinero, y entonces, por humanidad, se me hizo fácil, por ética, cuando al final le di la asesoría y que fue súper personalizada la asesoría, me dice, abogado, pero con la cara agachona, como diciéndome casi, pues no me cobres, ¿cuánto es? Pero no me cobres. Abogado, ¿y cuánto le debo por la información? Y entonces, por ética humanidad, le dije, no se preocupe, no es nada, ya si más adelante quiere que le ayude en su asunto, pues con todo gusto. La persona se retiró y en menos de un abrir y cerrar de ojos yo me enteré que la persona iba por todos lados diciendo que éramos malos abogados, bueno, que yo era mal abogado porque pues ni siquiera las asesorías cobrábamos. Cuando yo me enteré, esto fue bien gracioso porque yo me enteré y contacté a la persona porque me había dejado datos. Y entonces la contacté a manera de reproche y de reclamo y le cuestioné y le dije, oiga, yo quisiera saber dos cosas, ¿no? Primera, ¿por qué va usted diciendo por las calles que soy mal abogado? Y punto número dos, ¿por qué no me contrató para su asunto? ¿Y qué creen que me contestó? En serio, me contestó, es que yo considero que usted no ha de ser tan buen abogado. Yo me quedé así como, ¿y por qué dices eso? Me dijo, es que no me cobraste la asesoría. Y en mi opinión, siento que si no me cobraste la asesoría, no has de hacer muy bien tu trabajo. Sopaquiloqui. ¿Puedes creerlo? ¿Puedes creerlo? Entonces, esa es mi recomendación. Cobren siempre las asesorías, es muy importante. Y siempre bajo los criterios que ustedes crean. Algo muy importante también es el cobro de la asesoría, aparte del análisis que yo les comenté de dependiendo el tipo de asunto o asesoría generalizada, personalizada, si voy a revisar documentación o no. O sea, aparte de todo eso, también es importante decirles que también cuenta mucho el sector en el que te desenvuelvas. Eso también es muy importante. ¿En qué sector te desenvuelves? El tipo de plusvalía que en apariencia tiene tu oficina o tu despacho. Porque si te vas a un despacho jurídico de una colonia popular, de popular para abajo, y el despacho jurídico es un puesto de tacos, como allá afuera de los juzgados, que es un puesto de tacos y cerrado y adentro está el escritorito del abogado, pues a lo mejor si cobras 300, 200 pesos, alguien que vaya ahí a verte va dispuesto a pagártelos. Pero si tú en esa condición de ese tipo de despachos llega una persona y le quieres cobrar 5,000 pesos de asesoría, posiblemente no te los pague. Ojo, y no por la situación de que tu información no valga la pena, claro, pero quizá por la ideología de la ubicación o el lugar. Entonces también es muy importante.
Caso contrario, ¿no? Si mi despacho lo tengo en una de las colonias más costosas, de más abolengo y de más plusvalía en la Ciudad de México, yo creo que una persona que no tenga capacidad de pagarme una asesoría difícilmente va a acudir. Entonces sí que puedes manejar quizá una asesoría un tanto más costosa. Algo así como un ejemplo, yo siempre comparo así, pues algo así como con los médicos. Si tú vas a una consulta médica a un local con los similares, pues la consulta creo que te la cobran en 50, 70 pesos. Si tú vas a una consulta médica, valga la expresión, con un médico que está en una torre lujosa, de puros médicos, posiblemente la consulta te cueste 1,000 pesos. Entonces, sí que es relevante también, obviamente, las circunstancias de tu oficina, de tu despacho, pero a efectos de lo que es tu capacidad y lo que puedes cobrar, pues fue lo que te dije al inicio. Bueno, pues sin más, les agradezco la verdad a todos que hayan visto este video. Les pido por favor que se suscriban al canal, que activen la campanita de, ¿por dónde está? Creo que aquí, la campanita de notificaciones, que la activen, que compartan el video, que hagan comentarios y muy importante con este esquema que estoy empezando a enviar, que hagan comentarios vamos, de consultas o asesorías que les gustaría que ventiláramos aquí en el canal, las que sean bastante interesantes, claro que le vamos a dedicar un video a ellos. Bueno, pues yo les agradezco a muchos de ustedes que estén viendo estos videos. Nos estaremos viendo en el siguiente. Yo me despido de todos ustedes de la manera tradicional, diciéndoles, es cuanto se le dice al juez. Vámonos. Chao, chao.